La vida es alegría. La paz una necesidad. Vivir es un desafío. Compartir no es un lío. La esperanza nos renueva y nuestra fe se acrecienta. La Biblia cada día nos habla porque Jesús nos ama. Sus promesas son para todos. Conectarse con Jesús lo es todo. Y restaurados somos. Conectados y restaurados. Qué lindo canto. Y en ese canto también está la respuesta a las preguntas que ustedes hicieron. Es conectados con Él a través de la fe, que hay una vida y una experiencia nueva en todos nosotros. Quiero mandar un abrazo y un saludo muy especial a los amigos de Dallas, de Fort Worth, del Este. Quiero enviar también un abrazo a amigos y hermanos de Houston, de Austin, del centro de Texas, de San Antonio, del Valle. Cada uno de ustedes reciba nuestro cariño, nuestro respeto, también nuestras oraciones. Los días que vivimos no son fáciles, pero dicen que son en las noches más oscuras que nos es posible contemplar mejor las estrellas. Y cuando todo parece y es más oscuro, la luz de la promesa, la luz de la presencia, la luz de la conexión con Dios tiene que ser más fuerte. Nosotros ayer analizábamos cómo Dios nos había creado para estar para siempre conectados con Él, y es decir, acompañados por una vida perpetua. Pero nos desconectamos, es decir, pecamos, nos separamos. Y en esa desconexión con Dios, el dueño, el autor de la vida, nos quedamos sin la vida que Dios había propuesto y planificado para nosotros. Y es por la muerte, por el sacrificio, por la vida de Jesucristo nuestro Señor, que tenemos acceso a la posibilidad de volver a conectarnos. Por eso el tema de hoy es reconectados. Necesitamos una reconexión. Quiero contarles una historia tal vez conocida por muchos o desconocida por otros, y ustedes van a ver enseguida la foto de esta persona que constituyó un récord de Guinness. Se lo conoce como el hombre del brazo de oro. James Harrison nació en 1936 en Australia y cuando tenía 14 años de vida le extirparon el pulmón. Estaba entre la vida y la muerte. Casi se desconectó definitivamente de la vida. Estuvo realmente allí, a las puertas de la misma muerte, desconectado de la vida, pero sobrevivió gracias a múltiples transfusiones de sangre que recibió. Después de recuperar, de reconectarse con la vida, después de resolver su problema y salir del hospital, prometió que cuando llegaría a la mayoría de edad, él se transformaría en donante. Y no solo cumplió, registró en su vida 1.173 donaciones. Es decir, no solo cumplió, sino que alcanzó un récord. El hombre del brazo de oro, del corazón de oro, fue el hombre que más veces donó sangre en toda su vida. Durante 60 años hizo estas 1.173 donaciones de sangre. Recibió la medalla de oro, recibió las mayores distinciones de su país, es poseedor, como dije, del récord Guinness como el mayor donante de sangre de toda la historia. Y resulta así conmovedor y más que simpático pensar en alguien que estuvo dispuesto a donar sangre y beneficiar por la continuidad y la proyección de sus donaciones a miles y miles y miles de personas. Resulta emocionante pensar en alguien que estuvo dispuesto a ayudar y salvar tantas personas. Nosotros sabemos que la sangre es un fluido vital que circula por nuestro cuerpo, que lleva oxígeno y que lleva los nutrientes al organismo y que a la vez lleva los desechos
para la eliminación. Pero mucho más conmovedor es pensar en aquel cuya sangre fue derramada para eliminar los desechos tóxicos del pecado presentes en nuestro organismo y para traernos en el oxígeno y en el nutriente los recursos salvadores que pudieran sacarnos de la muerte de la desconexión y llevarnos a la vida de la reconexión, que pudieran sacarnos de la muerte de nuestra enfermedad y llevarnos a la restauración, conectados y restaurados. En la Biblia, la palabra sangre es una palabra clave para poder entender el mensaje del Señor. A través de los sacrificios y de los corderos, el Señor quiso mostrar a los que vivieron antes de la cruz la dimensión y el costo de su pecado y la dimensión del amor de Dios para rescatarnos del pecado. Y a través de todos esos sacrificios que simbolizaban al gran sacrificio, iba a quedar fuertemente claro en la mente y en el corazón de los hombres y mujeres a través de todos los tiempos que nuestro pecado nos conduce a la muerte y que fue necesario que alguien pagara el costo del pecado, que ese costo no tiene precio. ¿Cuánto costaría si tuviéramos que pagarlo? Por eso es un don, la salvación es un don, es un regalo que recibimos no por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor. En el Antiguo Testamento se levanta la pregunta, ¿y dónde está el Cordero? Y el Nuevo Testamento responde la pregunta. Aquellos sacrificios y rituales ilustraban y mostraban lo que habría de venir con el Cordero de Dios que llevaría sobre sí los pecados del mundo. Y cuando Juan ve venir a Jesús, en capítulo 1, versículo 29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa vida de Cristo, entregada voluntariamente, ese Cordero que no fue llevado, él mismo se llevó hacia la cruz. No murió por accidente, murió porque vino a morir, planificó su venida, planificó su muerte como único recurso de salvación. Es gracias a Jesús, quien tiene el brazo de oro, el corazón de oro, el abrazo de oro, que nosotros podemos volver a estar reconectados con la vida. Ahora, ¿cómo apreciar plenamente esa reconexión? ¿Y por qué Cristo es el elemento y el puente que hace posible esta conexión? Yo quiero analizar con ustedes esta noche brevemente Hebreos capítulo 7 y vamos a encontrarnos allí por lo menos 3 grandes bendiciones por las cuales somos reconectados. Somos reconectados por un sacerdote superior, somos reconectados por un sacerdote distinto y somos reconectados por un sacerdote inmutable. Pero antes de hacer este análisis de Hebreos capítulo 7, yo quiero hacer un paréntesis breve y orar por todos nosotros. Quiero orar por los que sufren, quiero orar por los que luchan, quiero orar por los que están afectados por esta tremenda enfermedad o alguien de su familia, quiero orar por los que están enlutados, quiero orar por los que tienen fragilidades, por los que su fe está débil. Quiero orar por los que necesitan fuerzas. Quiero orar por los que están necesitados de una reconexión definitiva en su vida. Ahí donde estás, en tu casa, en la pieza, en la cocina, en el auto, en el estacionamiento de la iglesia, adentro del auto, contemplando el programa proyectado en la pantalla. Donde estés, deja, por favor, permite que pueda orar especialmente por ti y por nosotros en este momento. Querido Señor, cerramos nuestros ojos, pero queremos abrir nuestro corazón para clamarte, por favor, que bendigas a todos nuestros amigos. No conozco todos sus nombres ni las circunstancias que enfrentan, pero quiero pedirte que ese mismo brazo
esos mismos brazos de oro que se extendieron en la cruz, ahora se extiendan para abrazarnos. Que podamos percibir de una manera clara y contundente cómo Jesús quiere reconectar nuestra vida lastimada a su salud, nuestra vida pecaminosa a su santidad, nuestra vida fragilizada a su fortaleza, nuestra vida en oscuridad a su luz. Señor, abrázanos con tu amor y condúcenos en el estudio de tu palabra para escuchar tu voz hablando a nuestra vida. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 7 nos presenta estas tres grandes bendiciones que acabo de mencionar. Voy a resumir un poquito Hebreos 7, voy a leer algunos pasajes de este capítulo. El capítulo comienza haciendo referencia a un rey de Elán y otros 3 reyes del norte que se enfrentaron contra los reyes de la llanura cerca del Mar Muerto. Los del norte ganaron y se llevaron toda la riqueza del sur y muchos cautivos, incluso Lot, que era sobrino de Abraham. Abraham se movió rápidamente, organizó 318 siervos de los más destacados, aunque débiles, pero para ir detrás de los poderosos. Y recuperaron los recursos sustraídos y que se llevaban como un botín de guerra, y recuperaron también a los cautivos, porque aquellos ejércitos llevaban recursos materiales y personas. Así que pudieron recuperar las dos cosas, los recursos materiales y las personas. Cuando regresaban de su incursión victoriosa, pasaron por Salem. En Salem había un rey que se llamaba Melquisedec, que era el sacerdote de Dios. Ese nombre significa rey de la paz. Y esas características de este rey ilustran las características de nuestro rey. No se sabía de dónde salió, pero sí se sabía que estaba relacionado con Jehová. No se sabía de madre o padre, no se sabía de su genealogía, como que habría tenido un comienzo, un inicio propio, porque estaba ilustrando a aquel que no tiene genealogía y que tiene vida por toda la eternidad. En un determinado momento en ese encuentro entre Abraham y Melquisedec, ocurre un detalle que Hebreos capítulo 7 destaca de esta manera. Voy a leer el versículo 4 primero, 7:4. Dice, considerad cuán grande sea este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Y sigo, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, y continúa el mensaje. Versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea que Abraham parecía ser el más grande, pero ahora resulta que es Abraham el que rinde cuentas, el que lleva ofrendas, el que reconoce al otro como superior, porque ese está ilustrando un sacerdocio superior. Melquisedec es un símbolo del sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de Cristo es superior, es totalmente superior. No es un sacerdocio que nace en la tierra, es un sacerdocio que nace en el cielo. No es un sacerdocio que tiene que ver con la debilidad y la fragilidad y pecaminosidad del ser humano. Es un sacerdocio que tiene que ver con la santidad, con la omnipotencia del Dios, dueño, creador y sostenedor del universo. Es ese sacerdocio superior que representaba a este Melquisedec, frente a quien Abraham, que era el más grande, se rindió frente a él porque estaba representando al rey de justicia, porque estaba representando al rey de paz. El sacerdote hace un puente para unir a la criatura con el Creador. Por eso Pablo dice que queda un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Jesucristo, como Dios, se encarnó en la raza humana. Era divino, era Dios, existió desde siempre como Hijo de Dios, pero se hizo hombre, se hizo humano, se hizo frágil y vivió como hombre una vida dependiente. Se hizo Hijo de Dios para que nosotros, los hijos de los hombres, pudiéramos por su gracia llegar a ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hace hijo de hombre para que el Hijo del hombre se haga hijo de Dios. Ese Rey de paz, ese símbolo del sacerdocio de Cristo, universal, sin genealogía, Cristo, Rey, un sacerdocio realmente superior. La segunda bendición que aparece en Hebreos capítulo 7 es que somos reconectados por un sacerdote distinto. No solamente es superior, porque viene desde lo alto, viene a nuestra miseria humana, pero viene desde lo alto, se origina en Dios, es Dios, sino que también es distinto. En este capítulo 7, versículo 15, leemos: y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y después va a enumerar por qué es distinto, y yo quiero resumir por qué es distinto. Pero ese sacerdote es distinto porque reúne algunas condiciones que los otros sacerdotes no podían reunir. A semejanza de Melquisedec, no es Melquisedec, pero a semejanza es una ilustración. La ilustración siempre es pobre en relación al tema que realmente quiere ejemplificar. Pablo nos presenta un sacerdocio distinto. En Levítico está todo el sistema sacerdotal. Y ese sistema sacerdotal del libro de Levítico, el libro de la ley, de las ceremonias, ilustraba, prefiguraba, iba a mostrar lo que sería la vida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esos sacerdotes eran de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, con un sacerdocio limitado en días y en años, porque eran humanos. Pero aquí dice Pablo al escribir a los hebreos, somos reconectados por un sacerdote o sacerdocio distinto. ¿Distinto en relación a qué? Déjenme ejemplificar. Distinto, por ejemplo, respecto a la ley. La ley decía que tenía que venir de la tribu de Leví, pero Jesús no perteneció a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá. Así que era distinto respecto a esa ley. Era distinto con respecto a la vida, y eso es mucho más evidente si a semejanza, dice, a semejanza, no igual que Melquisedec, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido por el ser humano, sino constituido por Dios, no limitado por los días, ni limitado por el tiempo, sino invencible, ilimitado. No está limitado por la fragilidad de la humanidad, aunque se hace humano y pasa por el descanso de la muerte. La vida de Cristo es indestructible con respecto a la vida. Lo guardaron en una tumba, pusieron soldados, no sea que se roben el cuerpo e inventaran un cuento cuyo fraude hubiese, según ellos, sido mayor que el fraude de su vida. Pusieron soldados, el enemigo puso sus ángeles, sellaron la roca en la entrada de la tumba, pero no pudo retenerle, la muerte no pudo, no pudieron los ángeles, no pudieron los soldados, no pudo la piedra sellada, porque Cristo es indestructible respecto a la vida. Es semejante a Melquisedec, pero tiene una vida indestructible. Es un sacerdote por el poder de una vida indisoluble, estable, permanente. Conectados hay vida, desconectados hay muerte. Él es el autor de la vida, Él es el originador de la vida. Mis queridos hermanos y amigos, tú que estás ahí
y mientras escuchas estás pensando, pero ¿y qué pasó Dios conmigo? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está su proyecto de vida para mí? Yo perdí a mi esposo, perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, no tengo trabajo, estoy con problemas, me faltan recursos, no tengo paz. ¿Dónde está el dueño de la vida? ¿Dónde está el indestructible de la vida que permite que mi vida se destruya? Bueno, Dios no planeó la destrucción. Somos nosotros que nos desconectamos y desconectados nos quedamos sin luz, sin energía, sin frutos, sin vida. Pero el Señor no desiste. El Señor mantiene su proyecto. No existe hoy ningún sacerdote levítico con vida indisoluble. Todos murieron. En los días de Jesús en el templo había un sistema de turnos para los sacerdotes. Lógico, no podía oficiar todas las horas, todos los días, todo el tiempo. Había recambio, había silencios, pero el sacerdocio de Cristo no tiene ninguna limitación. Querido amigo, eso quiero decirte en esta noche. El poder y el amor de Cristo para ti y para mí son ilimitados. Él puede lo que tú no puedes. Él puede lo que yo no puedo. Él puede acabar con nuestras cadenas. Él puede acabar con nuestros miedos. Él puede acabar con nuestros vicios. Él puede acabar con nuestras lágrimas, con nuestras heridas, con nuestra angustia, con nuestra soledad. Y de hecho, acabará inclusive con la muerte, porque la muerte será el último enemigo a vencer. Y el Señor va a venir y va a terminar con la muerte, y los que descansan en Él serán llamados a una vida nueva y definitiva con el Señor. Cristo es indestructible, es distinto respecto a la vida, es distinto respecto al tiempo, es sacerdote para siempre. Todos los sacerdotes levíticos murieron. El sistema arónico terminó. Nadie lo practica. En cambio, Cristo hoy intercede en el cielo. Nosotros somos salvos y conectados, no solo porque Cristo murió, sino porque Cristo vive. No solo porque Cristo resucitó, sino porque Cristo intercede. Somos salvos por la muerte en la cruz y somos salvos por la intercesión en el cielo. Gracias a Dios. Amén. Por la obra maravillosa de Dios en nuestra vida. Y es distinto también con respecto al juramento. Los otros sacerdotes no fueron hechos sacerdotes por juramento, pero este sí. Él dice, juró el Señor y no se arrepentirá, serás sacerdote para siempre. Jesús es el fiador de un nuevo pacto, independiente con respecto a la ley, indestructible con respecto a la vida, eterno con respecto al tiempo, único con respecto al juramento. Ese es tu Señor. Ese. No es el de las estampas, no es el del papel, o el del decorado, o el del cuadro, el de la pintura, o el del dibujo. Ese Cristo real, ese Cristo vivo, ese Cristo que pasó por el sufrimiento llevando sobre sí los pecados de todos nosotros. Un incrédulo pretendía burlarse de una abuelita creyente que no tenía muchos recursos para responder, pero que respondió de la mejor manera que alguien podría responder. Le preguntó a la abuelita, al incrédulo, ¿qué significa para ti ser salva? Y la abuelita pensó, nada, de manera inmediata respondió. Ella dijo así, para mí significa que Jesús se pone en mis zapatos y yo en los suyos. Amigo, deja a Jesús ponerse en tus zapatos, gastados, que aprietan, que lastiman, que no saben qué rumbo seguir. Deja a Jesús ponerse en tus zapatos, porque para ti y para mí están los zapatos de Jesús. Caminemos con Él. Él sabe a dónde vamos. Él tiene un rumbo, Él tiene una meta, Él tiene un lugar definitivo para todos nosotros. Y en tercer lugar,
quisiera destacar la tercera gran bendición del tema de Hebreos capítulo 7. Somos reconectados por un sacerdote inmutable. Y voy a leer desde el versículo 24, voy a leer desde el versículo 21 en adelante. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es fiador de un mejor pacto. Jesús es este sacerdote inmutable. Los otros sacerdotes de los días levíticos no pudieron continuar, pero Jesús es inmutable. En un mundo donde casi todo cambia, a veces cambian los amigos, cambia el valor de la moneda, cambia el trabajo. Algunos sufrientes han cambiado su familia. En un mundo lleno de cambios, qué bueno es saber que tenemos un sacerdote inmutable. La inmutabilidad es la distinción de la eternidad. Solo Dios eterno es inmutable. Todo lo otro es pasajero. Y dice que porque Él es inmutable, Él puede interceder de manera permanente para darnos una vida para siempre. Dios no quiere apenas darnos un remedio que alivie nuestro dolor de cabeza por unos días. Dios no quiere aliviar nuestro dolor de muela por un par de horas. Dios quiere restaurar definitivamente nuestra vida. En un mundo donde todo es relativo y hasta las cosas esenciales terminan siendo relativas por la manera en que el ser humano las administra. Qué bueno es saber que Dios, su palabra, su promesa, su sacrificio, su mensaje, su fe, su esperanza es inmutable. Mi amor por Cristo puede ser frágil y cambiante, pero el amor de Él para conmigo es inmutable. Mis decisiones por el Señor pueden variar al instante que las tomé, pero la decisión de Cristo de amarme, de salvarme, permanece para siempre. El pecado y la muerte parecían invencibles, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese consejo de paz organizaron para nosotros un plan de rescate. Y Cristo sería al mismo tiempo la ofrenda, el sacerdote y el sacrificio. Como sacerdote intercede, como ofrenda, como oveja, dice Isaías, como cordero, dice Juan. Fue llevado al matadero para ocupar nuestro lugar, pagar la consecuencia del pecado. Y Pablo, cuando piensa en este tema, así hace una pregunta provocadora y dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él continúa, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con él todas las otras cosas? ¿Alguien se anima a escribir en el chat qué cosa puede estar fuera del alcance de la bendición de Dios? Me dio a Cristo, lo mayor y lo mejor que el cielo tenía. ¿Cómo no me va a dar con él todas las demás cosas? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un virus, una pandemia, una falta de trabajo, una escasez de recursos, un hijo perdido en los vicios. ¿Quién? ¿Los vicios? ¿Quién? La cultura, la política, la economía. ¿Quién podrá conmigo siempre y cuando yo esté refugiado en el poderoso nombre de Jesús? La verdad es que el diablo puede hacer conmigo lo que quiere, pero no puede hacer lo que quiere con Jesús. Elena de White dice, Satanás tiembla y huye,
delante del alma más débil que busca refugio en el poderoso nombre de Jesús. Ese Cristo inmutable, inalterable, sin principio, sin fin. Ese Cristo universal, permanente, intransferible, cuya palabra y promesa no se diluye, no se evapora, no queda antigua, no se echa a perder, no pasa de moda. Ese Cristo es el Cristo que puede abrazar permanentemente tu vida. Eso es posible porque ese Cristo inmutable, ese sacerdocio del Cristo inmutable se origina en el cielo. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, y entonces nosotros sabemos por el registro bíblico que Eleazar sucedió como sacerdote a Aarón y que Fines sucedió a Eleazar. Y así sucesivamente hasta la destrucción del templo en Jerusalén al año 70. Según algunos historiadores como Josefo, hubo 83 generaciones. 83, ¿no? Traspaso ahí de uno al otro. Pero Cristo no delega en nadie su proyecto de salvar. Él, todo para ti, todo para mí. Su sacrificio es suficiente. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Solo Cristo puede interceder todo el tiempo por nosotros porque solo Él vive. Por eso Pablo dice, este sacerdote nos conviene. No está limitado en tiempo, no está limitado en poder, no está limitado en amor, no está limitado en esencia y no cambia. Si dice que quiere salvarnos, eso va a cumplir. El tema no está en él, el tema está en nosotros. Decía Spurgeon, las promesas de Dios son inmutables. Él ha firmado, confirmado y sellado todas sus promesas. Y ha firmado con su propia sangre derramado en la cruz. Ahora, frente a este amor inalterable e inmutable, los únicos que tenemos que cambiar entonces somos nosotros. No es que debemos cambiar. No es que tenemos y debemos. Necesitamos cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. ¿No te parece? Y si le entregamos nuestra vida, el Señor también se ocupa de cambiarnos. Quisiera que ahora desde tu casa, desde la pieza, desde el auto, viendo, escuchando, tal vez en una iglesia, en un estacionamiento, contemplando ahí, bien próximo o a metros de distancia, yo quisiera que puedas mirar un poquito hacia el Monte Calvario. Mirar hacia las cruces levantadas. Allí en el monte, dice la Biblia, había 3 cruces. En realidad había 3 opciones. En el centro estaba el proveedor, el que murió por el pecado. A un costado estaba el receptor, los que mueren al pecado. Y al otro costado estaba el rechazador, el que muere en el pecado. Uno provee, muere por el pecado. El otro recibe, muere al pecado. Y el otro rechaza, muere en su pecado. Solo hay allí 3 personas: el Salvador, aquel que creyó y fue santo, y aquel pecador que decidió morir como pecador. No hay otra posibilidad. El Salvador, el que cree y alcanza la salvación, y el que rechaza y muere como pecador. Solo hay 3 cruces: la cruz de la redención, la cruz de la aceptación y la cruz del rechazo. La cruz del rechazo es la de ese ladrón que murió como vivió, murió en su pecado. Pensar que Jesús podría haberlo salvado, pero él no quiso. Jesús podría haberlo salvado si tan solo hubiera reconocido lo que Jesús estaba dispuesto a hacer.
lo injuriaba, en el fondo no creyó en él. Dice, si tú eres el Cristo, si tú eres, o sea, está dudando, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Había escepticismo, incredulidad y burla. Esa fue la cruz del rechazo. Pero al otro lado estaba la cruz de la aceptación. Un pecador tan pecador como este, con una diferencia. Él reconoció que era pecador. Él reconoció. Ese ladrón a su manera temió, respetó a Dios. Se dio cuenta que era un hombre condenado y sin salida. Se dio cuenta que el del medio sufría injustamente, pero que él sufría por sus pecados. Reconoció su pecado, reconoció que merecía la sentencia, se aferró en los últimos instantes de su vida a la promesa del Señor y el Señor le prometió, de verdad, te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Los dos eran pecadores, uno acepta, el otro rechaza. Uno recibe la salvación, el otro la rechaza. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere salvar a todos, pero para salvarnos necesita de nuestra aceptación. Dios puede salvar al peor de los pecadores, pero Dios no acepta la mejor de tus disculpas. Amigo, el Señor puede recibirte con lo peor de tus pecados, pero no puede recibirte con lo mejor de tus disculpas. Ven a Jesús como estás, enfermo, lastimado, frágil, encadenado a tus miedos, a tu pecado. Jesús quiere y puede resolver, porque en el medio de aquella colina del Calvario estaba la cruz de la redención. Y a ese le dijo, te aseguro, hoy, ahora te aseguro, estarás conmigo en el paraíso, porque Él puso su vida, no se la quitaron. Él vino a dar su vida para los que como éste pudieran creer y alcanzar la salvación. Lázaro llegó a los Estados Unidos como muchos inmigrantes llegan, con el gran deseo de hacer su sueño americano. Atrás quedaba su esposa y su hijito, a quienes pensaba sostener con lo que pudiera ganar del sacrificio de su trabajo. De un humilde campesino se volvió en un eficiente constructor. La tristeza de la separación de la familia se vio aliviada porque sabía que estaba haciendo un esfuerzo para proveer a su familia un futuro mejor. Todo iba bien hasta aquel día en que, mientras trabajaba en la construcción, clavando láminas sobre armazones en un edificio, a una altura de 3 pisos, perdió el equilibrio y cayó, pero al mismo tiempo que caía, un clavo accidentalmente se introdujo a través de la pistola neumática en su cabeza. Cuando llegaron los médicos, no podían explicar cómo es que todavía respiraba y vivía. Tenía múltiples fracturas en su cuerpo, su cabeza sangrante a causa del golpe y el clavo alojado en su interior. Todos esperaban lo peor. Su madre, su esposa, su niñito le avisaron del accidente. Y como pudieron, se alistaron para venir a ese país desconocido. Y gracias a una visa de misericordia llegaron al hospital. Casi no podían reconocer al esposo, al padre, envuelto en vendas, sin hablar, en estado de coma. Todo parecía perdido. Los médicos dijeron a la esposa, no hay chances de sobrevida. Y si sobrevive, puede quedar ciego, sordo, mudo. Los daños pueden ser irreversibles. Bajaron y allá, en un rincón de ese lugar de comida rápida, tuvieron un encuentro con Dios. Una familia los vio preocupados, se acercó, se interesaron
oraron con ellos, le ofrecieron alojamiento en su propia casa, los acompañaron en todo este tiempo hasta que el milagro se produjo y Lázaro poco a poco fue recuperando la vida y empezó a tararear los cantos que le cantaban como parte de su rehabilitación. Y los hermanos y en la iglesia y el pastor con que los acompañaron fueron bautizados como familia. Y yo quiero que ustedes vean la foto. Allí está el pastor Carlos Quintana y allí está esta familia uniéndose a Dios a través del bautismo. Porque así como aquel Lázaro de Betania, el Señor lo llamó para conectarlo nuevamente a la vida. El Señor quiere llamarnos a nosotros para conectarnos definitivamente a la vida. Tal vez esté hablando con alguien que diga, pastor, mi vida se parece a la de Lázaro. ¿Lázaro de la historia o el Lázaro de la Biblia? Estoy muerto en vida. Hay daños irreversibles. No sé cómo salir adelante. Tal vez esté hablando para alguien esta noche que se encuentre vacilante, errante, preocupado. Quiero decirte que hoy es el día de la salvación. Deja que el Señor te escuche y responda y supla tu necesidad. Y mientras Gustavo y Mónica, que componen este dúo Primera Fe, alaban a Dios a través del canto, yo quería pedirte que tomes tu decisión y que puedas ingresar a Yo Acepto Hoy o puedas enviar un mensaje de texto al 833-610-1005 y en el link Yo Acepto Hoy o en el mensaje de texto al 833-610-1005 coloca tu decisión. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, presente y eterna, pero necesita tu consentimiento. Deja de luchar solo, amigo. Deja que aquel que tiene brazos de oro te abrace para siempre. Escuchemos esta canción y tomemos nuestra decisión. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie.
Deja que te limpie. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Muchas gracias, muchas gracias. Amigo, deja que Jesús te limpie, te cure, te restaure, te perdone, te fortalezca, te salve, transforme tu presente y te llene de esperanza a fin de otorgarte una vida por toda la eternidad. Yo voy a orar por todos ustedes. He recibido algunos pedidos especiales y quiero mencionar. Yolanda desde Bucaramanga, Colombia, familia Dulce desde Colombia, Adriana Peralta que fue invitada por Nilda Rodríguez. Nos piden que oremos por la salud de Steven, Janet desde Lima. Eliseo pide que oremos por su amigo Santos para que restaure su salud. Amigos, vamos a orar por estos. Y vamos a orar por todos. Vamos a orar por los que luchan. Vamos a orar por los que no tienen fuerzas para luchar. Vamos a orar por los que necesitan una victoria. Y la victoria es ahora. Hoy es el día de la salvación. No luches solo. No hay cómo vencer solo. Lucha con Jesús. Hoy es el día de la salvación. ¿Dónde estás? Allá en tu casa, en la iglesia, en el estacionamiento, en el auto, donde estés, puedes ingresar. Yo acepto hoy y marcar tu decisión, tu pedido de oración, tu necesidad de estudiar la Biblia, tu necesidad de vivir la experiencia del bautismo, de tener una familia nueva. Marca tu decisión, coloca tu vida en las manos del Señor. Yo acepto hoy o al 833-610-1005 tu mensaje de texto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque podemos ser reconectados a la vida presente con perspectiva y seguridad de vida para siempre y por toda la eternidad, gracias a Jesucristo, nuestro suficiente Salvador y nuestro único mediador. Gracias porque somos reconectados por su sacerdocio superior, porque tenemos un sacerdote distinto y porque tenemos un sacerdote inmutable. Su palabra, su promesa no cambia. Señor, te pido que en este momento abraces a todos nuestros amigos y hermanos, al que está allí en la cocina, en la pieza, al que está en el living, en la sala de su casa, al que está andando en el auto, el que paró el carro al costado del camino, aquel que está mirando una pantalla, asistiendo en algún lugar esta programación, el que la recibe en directo en este momento, el que la recibirá después. Abraza al que llora, al que sufre, al que lucha, al que tiene miedo, al que está solo, al que no puede con el vicio, al que siente que su vida no tiene sentido. Señor, abraza, coloca fe, esperanza, salud, restauración y promesa de una vida plena, de una vida fuerte, de una vida distinta, de una vida que se proyecta por toda la eternidad. Has hecho todo por nosotros. Por eso queremos que nuestra cruz sea la cruz de la recepción. Que nuestra cruz sea la cruz que recibe la salvación, que acepta tu promesa, que nuestra experiencia sea la de aquel hombre que recibió la seguridad que en el cielo habría una eternidad para él. Abrázanos a todos, continúa con nosotros en lo que resta del programa y también en la continuidad cada noche. Oramos, agradecemos, sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén y amén.